Hola a todas y todos, seguimos con la clase de test de hipótesis. Estamos entonces describiendo más o menos informalmente el proceso y vimos lo que era un p-valor en un test de hipótesis asumiendo que la sampling distribution es una gaussiana y teníamos un test de un lado, ¿no? Que nuestra hipótesis nula era que el teta del nacimiento promedio de las guaguas en Australia era mayor que 3.000 kilos, o sea, que 3 kilos. Eso era lo que teníamos. Esto de aquí. Ya, entonces la idea es repetir lo que acabamos de hacer con el z-score, con una distribución normal, pero ahora usando una test-student. Que es lo mismo, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que se acuerdan de cuando veíamos el intervalo de confianza, cuando la muestra es pequeña y una suma de normalidad, es mejor tomar una distribución que tenga colas un poco más gordas y que de hecho la gordura de las colas tenga que ver con el tamaño de la muestra. Y y una distribución que hace eso bien es la test-student. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando tenemos que estimar la desviación estándar, ¿se acuerdan que acá nosotros decíamos sigma se asume que es 500? Pero cuando es desconocido lo tenemos que estimar, podemos usar una test student entonces para definir la distribución muestral. El resto queda igual, se calcula un test statistic t, que se calcula igual como lo hacíamos con el intervalo de confianza con la test student, asumiendo nuevamente que la media poblacional viene dada por mi hipótesis nula. Entonces la misma idea, yo calculo este test estadístico y ahora viene con una test student. Entonces estimo mi desviación estándar, calculo mi error estándar, ¿no es cierto? Ahora, que es ese partido en raíz de n, me da 79,60 y calculo mi test statistics, que acá es 3,4, que es un valor conocido que yo puedo computar en una tabla de distribución de la test student. ¿Ok? Y a este test statistics yo le podría calcular un p-valor, que es la misma probabilidad de la cola derecha. Entonces 1 menos pt, hago 1 menos porque quiero la cola derecha. Acuérdense que mi test está preguntando que la cosa sea mayor que 3000 gramos. Y le doy el test statistics, que es un valor estandarizado para la distribución de test student. Y los grados de libertad siempre son 1 menos el tamaño de mi muestra. Y ese es mi p-valor aquí. ¿Qué cuánto es? 0,006. Entonces tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, que eso es bueno. Entonces podemos decir rechazo la hipótesis nula con una significancia de 5%. El p-valor sí es mayor que antes, o sea, tengo menos evidencia contra la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque asumí una distribución t, entonces tengo colas más grandes, y eso cuando tengo colas más grandes le doy más probabilidad a los eventos extremos. Y eso siempre viene cuando uso una test student en vez de una gaussiana, porque hay más incertidumbre, porque generalmente la muestra es más pequeña y tuve que estimar la desviación estándar. ¿Ya? Pero entonces mi test student, el test statistics que yo calculé, puedo asumir que tiene una distribución test student con n-1 grados de libertad. Y ese es el p-valor. Ya, y en R podemos hacerlo directamente. Hay un comando que se llama t-test, que es ultra famoso en R, y directamente me va a calcular el p-valor y más información. Me calcula el test statistics, los grados de libertad. Entonces, corro t-test, le doy x, le digo cuál es el mus de mi hipótesis nula, y le digo cuál es mi hipótesis alternativa, acá digo greater, que es mayor. Y eso asume que la hipótesis nula es exactamente un punto del medio y que asume mayor o igual de un valor extremo como la hipótesis alternativa. Y con este comando pueden hacer lo mismo que acabamos de hacer antes, pero directamente nos va a reportar todo. Nos da el mismo p-valor de acá. ¿Se dan cuenta? 0,06. Lo mismo que está acá. ¿Ya? Está redondeado, ¿no? Entonces la idea es que lo que acabamos de aprender, que ok, está bien usar en la práctica, uno siempre usa estas llamadas t-test, pero es bueno saber cómo se calculan las cosas, los p-valores a mano. Siempre es útil. Ok, esa es una forma de hacer test de hipótesis, es en base a los p-valores, que es calculando la probabilidad de observar un valor
más extremo que el observado en la muestra, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Entonces eso también es una interpretación probabilística de los datos muestrales. Otra opción es calcular una región crítica. La idea es la misma. En vez de calcular las probabilidades, nos movemos los percentiles. O sea, en el p-valor calculamos esta probabilidad de acá y comparamos. La idea de la región crítica es que nosotros tenemos un percentil, un punto calculado, un t-statistics estandarizado, o z-score, depende de la instrucción que asumamos, que es estandarizado, y ese lo comparo con el crítico, que sería justo en el valor de extremo de aceptar o rechazar la hipótesis, que tendría que ver con nuestro nivel de significancia. Entonces la idea es calcular ese valor crítico que me dice la región de aceptación o rechazo de mi hipótesis nula y comparar el t-statistics o el z-statistics, el estadístico muestral estandarizado. Ya, o sea, en vez de calcular una probabilidad, básicamente defino una región y después hago una pregunta tipo if-else para ver si acepto o rechazo la hipótesis nula. Yo por lo general prefiero calcular p-valores porque son más interpretables. Me dan más información de la evidencia que tengo en contra de la hipótesis nula. Ya, pero uno puede pensar también entonces que los test de hipótesis los puede pensar como que hay una región crítica, tal que cualquier valor que de mi test de estadístico muestral caiga en esa región, va a rechazar la hipótesis nula. Y si el test estadístico cae fuera de esa región, no rechazamos la hipótesis nula. Ya, entonces eso depende de mi nivel de significancia. Entonces, si el test estadístico, como les decía, está fuera de mi región crítica, entonces no rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Mi nivel de significancia. Entonces, en el ejemplo de las guaguas, por ejemplo, uso un 5% de nivel de significancia. Entonces, tengo que encontrar el valor tal que el 5% más extremo esté en el lado derecho de mi sampling distribution. Básicamente, necesito encontrar este punto de acá. Tengo que agarrar una distribución normal estandarizada y tengo que encontrar el punto, el percentil, el valor acá en X, tal que la cola derecha equivalga a un 5%. ¿Cómo calculo eso? Con QNorm. Entonces, si uso una distribución gaussiana, mi valor crítico sería QNorm de 1 menos alfa, que es 1.64. Entonces, ¿qué es lo que hago? Compuro mi t-statistics con mi región crítica. Acá mi t-statistics es mayor o igual que mi región crítica. Entonces está en mi región crítica, que es mi región de rechazo. Y por eso mi z-score es mayor que la región crítica y por eso esto es igual true. Conceptualmente es lo mismo, ¿se dan cuenta? Solamente que en uno estoy jugando con los percentiles y en otro estoy jugando con las probabilidades, pero las decisiones que estoy tomando son las mismas. Claramente un p-valor para mí es mucho más informativo que el estadístico muestral, porque el p-valor tiene una interpretación probabilística, pero conceptualmente es lo mismo, y uno podría hacer también lo mismo con una t-distribution, con una t-student, y ahí tengo que usar la Qt, ¿no es cierto? Que es la función cuantía. Entonces le doy la función cuantía de 1 menos alfa y de fn menos 1 y obtengo el valor crítico, que es 1.6, y después comparo mi t-statistics que yo saqué con eso, también es cierto. Entonces los dos tests me dicen lo mismo. Acuérdense que si n es grande, el data student converge a una normal y los resultados, entre más grandes mi muestras, entre un z-test y un t-test, van a ser más parecidos entre sí. Ya que introdujimos el ejemplo con más detalle de las guaguas, que era un test donde la hipótesis alternativa era que algo sea mayor que 3 kilos, vimos entonces formas de realizar el test usando un p-valor, una región crítica. Veamos ahora más formalmente la idea del test de hipótesis. ¿Ya? Entonces, overview of null hypothesis statistical thinking. O sea, overview de este test de hipótesis. Primero, tengo que tener una hipótesis nula. La hipótesis nula siempre representa lo que se ha considerado hasta ahora, o lo que esperaríamos observar en caso de que no haya un efecto en los datos. Siempre la hipótesis nula tiene alguna igualdad, igual, menor igual, mayor igual. La hipótesis alternativa es generalmente nuestra hipótesis de investigación,
y es lo que es nuestra hipótesis de investigación que nosotros esperamos encontrar, o es el efecto que nosotros esperamos medir en un experimento o en un estudio observacional. Siempre tiene una forma de una desigualdad, ¿no? Distinto de, mayor estricto, menor estricto. Entonces es importante, los test de hipótesis siempre operan bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Y los resultados toman decisiones viendo si la evidencia es contraria o no a la hipótesis nula. Entonces la idea es encontrar suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y ser capaces de concluir la hipótesis alternativa. Si no obtengo suficiente evidencia estadística, yo digo que fallamos en rechazar la hipótesis nula. Que es el caso cuando yo no puedo quedarme con la hipótesis alternativa y digo, en verdad, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Ese es como todo el lenguaje extraño de hacer test de hipótesis, pero conceptualmente eso, ¿no? Es como... conceptualmente esta cosa rara, ¿no? Yo quiero descubrir algo, quiero demostrar algo o tener evidencia sobre algo, esa es mi hipótesis real, pero en verdad la invierto y esa es mi hipótesis nula. Asumo que la hipótesis nula es cierta y calculo cuál es la probabilidad de haber observado los datos que observé, o más extremos que ese, asumiendo que la hipótesis nula sea cierta, que es el p-valor. Si esa probabilidad es chiquitita, tengo harta evidencia contra la hipótesis nula, porque estaba asumiendo que la hipótesis nula sea cierta. Si esa probabilidad es grande, tengo poca evidencia en contra de la hipótesis nula. Y mi nivel de significancia que defino antes de empezar mi experimento o mi test, me ayuda a tomar esta decisión binaria, que insisto, no es lo mejor, es una mala idea hacer decisiones binarias, pero si uno lo necesita, me permite tomar decisiones binarias de si acepto o rechazo la hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la metodología? Esa. Especificar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, definir un nivel de significancia alfa, recolectar los datos que son relevantes a la hipótesis. Importante, la metodología sugiere que el nivel de significancia se defina antes de recolectar los datos y no manipular esto hasta que uno encuentre un resultado positivo, que es lo que muchos científicos hacen erróneamente para poder publicar papers. Ajustamos un modelo de los datos y calculamos un estadístico muestreal, T, ¿ya? Si el test es paramétrico, o sea que es una distribución en la sampling distribution, este es un valor estandarizado, ¿ya? Tipo un Z-score o un T-score. Y después vemos la significancia estadística de T. ¿Cómo yo mido la significancia estadística? Tengo dos formas. Un p-valor, que es calcular la probabilidad de los datos observados o más extremos que ellos, asumiendo que la hipótesis nula sea cierta. Y la región crítica, calcular una región crítica, o sea, encontrar en base a mi nivel alfa cuál es la región crítica de valores donde yo rechazaría mi hipótesis nula y comparar el valor estadístico con la región crítica y en base a eso tomar las decisiones. Eso es test de hipótesis a grandes rasgos. ¿Qué más? Creo que vale la pena discutir un poquito más sobre los p-valores. ¿Por qué son importantes los p-valores? Porque la idea es que... ¿Por qué es útil un p-valor además de solamente decir acepto o rechazo la hipótesis nula? Con una región crítica, por ejemplo. La idea es que además de saber si yo rechazo me fallo en rechazar la hipótesis nula, me gustaría poder cuantificar la evidencia que tengo en contra de ella. Y los p-valores son cantidades probabilísticas que nos permiten cuantificar esa evidencia. Entonces, el p-valor se define formalmente como la probabilidad de obtener un valor al menos más extremo que los datos observados, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Esta oración es larguísima y es compleja. Siempre que la gente lo usa tanto en ciencia que se ha hecho un experimento que se le pregunta a la gente, define un p-valor y nadie lo define bien. Porque es muy complejo. Y esas son cosas lamentables de la inferencia frecuentista que se basa en estos constructos que son bien enredados. Primero, ¿por qué definimos con extremo? ¿Ya? Extremo significa en la práctica estar lejos de la hipótesis nula y favorable a la hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, si en nuestro ejemplo anterior era que la hipótesis nula es que mu es igual a 3 kilos y la hipótesis alternativa es mayor, extremo va a ser cualquier caso mayor, ¿no? Porque es lejos de la hipótesis nula y favorable de la hipótesis alternativa.
¿Y por qué decimos al menos? At least as. Porque lamentablemente, como tenemos funciones generalmente continuas de probabilidad, no podemos calcular tenemos densidades, no podemos calcular la probabilidad de un valor exacto. Solamente podemos calcular probabilidades en regiones, en intervalos. Entonces, para poder calcular una probabilidad, tenemos que ver todos los posibles valores extraños o inesperados que yo podría obtenido. Y serían todos los posibles valores más extremos que el observado. Y más extremo significa más en contra de la hipótesis nula. ¿Ya? Y es por eso que yo calculé no solamente la probabilidad exacta de obtener el valor que yo tengo, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, sino eso más todos los valores más extremos, que en este caso serían todos los valores mayores, porque mi hipótesis alternativa era ser mayor o igual. Eso. Es complicado esto. Como mi recomendación, léanse estas slides con cuidado, analicen lo que está pasando. Pero creo que es importante que esta oración la traten de leer con cuidado y traten de entender todo esto, al menos más extremo, asumiendo que la hipótesis nula sea cierta. Que eso es la probabilidad del p-valor. Así que eso. Con eso los dejamos con esto y ya en el próximo video vamos a ver test para dos lados. Que en el caso ya que mi hipótesis alternativa es que, por ejemplo, el mu sea mayor o menor que un cierto valor. Que es lo clásico que se hace.